Incluso, no solamente el panteísmo, también había otro llamado el deísmo. Deísmo también es un pensamiento filosófico que trata de eliminar la veracidad de Dios. ¿En qué consiste el deísmo? El deísmo dice que Dios no tiene nada con el mundo, o sea, Dios no tiene que ver nada con el mundo. O sea, es contrario al panteísmo. Exacto, es contrario al panteísmo, exacto. Entonces, el deísmo dice que cuando ellos creen en Dios, por un lado, ellos creen en Dios, pero ellos dicen que cuando Dios en la eternidad comenzó a reorganizar o a crear la tierra y el universo, Dios lo crea y Dios deja que todo siga con su curso. Es como, por ejemplo, que todo se vaya como modernizando, evolucionando por sí mismo, por exacto. Sí mismo, sin la aprobación o la asistencia divina del Señor. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Es como, por ejemplo, un relojero. Exacto. Él fabrica un reloj, ¿verdad? Exacto. Lo fabrica, lo hace y luego que lo hace, lo comercializa. Exacto. Ya el relojero no tiene que ver nada con el reloj. El reloj sigue su propio curso. O sea que para poder funcionar el reloj no necesita necesariamente su creador. Entiendo. Esa es la idea. Esa es la idea o el pensamiento filosófico del deísmo, mis hermanos, que trata de eliminar la veracidad de Dios. Otro pensamiento, para ya darte paso a ti, otro pensamiento, mis hermanos, es el deísmo infinito. Una cosa es deísmo y otra cosa es deísmo finito. El deísmo finito, mis hermanos, dice que Dios es hombre, o sea, Dios es limitado. Ellos dicen en pocas palabras que cuando Dios vino a la tierra, Él dejó su deidad, o sea, ya no era Dios. Dejó su capacidad de ser omnipresente, omnisapiente, omnipotente, ya no estaba en todos los lugares al mismo tiempo, ya era limitado a la naturaleza humana. Entonces, ellos dicen, según el deísmo finito dice, que cuando Jesús vino a la tierra y tomó cuerpo humano, Él ya su parte como Dios, ¿verdad? Su deidad, se fue eliminado. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, para siempre murió. O sea, que el deísmo finito dice que ya Dios no existe porque Él murió en la cruz del Calvario. Entonces, eso va contrario a lo que la palabra establece. Exacto. ¿Me entiendes? Porque vemos que esa es una idea filosófica errónea. Exacto. Que va totalmente contraria a la palabra del Señor. Porque vemos que Cristo murió en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día. Exacto. Él fue el primogénito entre los muertos. O sea, el primero que resucitó y vivió para siempre y vive para siempre es Jesucristo. Otra cosa, dice que cuando Cristo vino a la tierra, en el libro de los Filipenses, dice que Él se humilló hasta lo sumo. Se hizo como hombre, pero Él se despojó de toda su gloria, pero siguió siendo Dios. O sea que, como dice la Biblia, era 100% hombre, 100% Dios. Exactamente. O sea que, independientemente de que Él tenga carne física, cuerpo físico, carne humana, era Dios por dentro. Cristo era Dios. Exacto, hermano. Era Dios. Entonces, lo que pasa es que al estar en un cuerpo humano, amados hermanos, no podía utilizar sus poderes de la manera como Él lo utilizaba. Porque Él estaba limitado en un sistema limitado. Por ejemplo, según las leyes o la materia, dice que un cuerpo ocupa un lugar en el espacio. Exacto. Entonces, al ser Cristo un ser humano por la materia, exacto, Él no podía ocupar dos lugares a la vez. Exacto, porque mira, la Biblia registra que Jesús cuando vino a la tierra vino a cumplir las leyes judías, las leyes de Moisés. O sea, toda la profecía vino a cumplirla, la cumplió todas. Ahora bien, aparte de que vino a obedecer o a cumplir tanto las leyes judías como todas las leyes, también su deidad estaba obedeciendo las leyes naturales. O sea, no era que las leyes naturales están por encima de su deidad. No, Él se humilló. Cuando la Biblia dice que Él se humilló hasta lo sumo, implica muchos aspectos que muchas personas no entienden. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, Él se humilló, o sea, Él se limitó, Él se acomodó a las leyes naturales, a las leyes físicas, porque no podía estar en todo lugar al mismo tiempo. ¿Entiendes? Dios, hambre. Exacto, tenía hambre, tenía sed, o sea, sueño. Él tuvo todas las necesidades de un ser humano. Exacto, de un ser humano, o sea, estaba limitado a la ley física. Exacto. Por eso dice la Biblia que Él se humilló, exacto, porque eso lo vamos a hablar más adelante.
Dios en su plan o en su camino de la eternidad, Dios no está bajo la eternidad, o sea, no, perdón, no está bajo lo que son las leyes físicas. Exacto. Ahora, cuando Jesús o Dios vino a la tierra a morir por el pecado, Él se tuvo que limitar. No fue que las leyes lo limitaron a Él se limitó a las leyes. Exacto. Es como, por ejemplo, mi hermano, es como, por ejemplo, algo que todo el mundo conoce, una película, la de Troya. Todo el mundo conoce la película de Troya. ¿Qué sucede? La nación de Troya, o la ciudad de Troya, había un rey muy importante donde tenía un hijo primogénito, donde este fue asesinado por Aquiles. Exacto. Y Aquiles se lo llevó para su reino. Entonces, él, para poder saber a dónde está o cómo poseer de nuevo el cuerpo de su hijo, que Aquiles, su enemigo, lo tenía, él tuvo que humillarse. Exacto. Él tuvo que humillarse, quitarse su corona, quitarse su deidad como rey, no su deidad, perdón, no su deidad, sino su representación como rey, y ir allá a buscar a su hijo. O sea, fue una humillación. Él se limitó a las reglas de su enemigo para poder ser vencedor. Lo mismo hizo Dios. Él mismo se limitó a las leyes naturales. A las leyes naturales, exactamente. Vemos que a través de los tiempos hay y seguirá habiendo, hermanos, muchos argumentos que van en contra de la existencia del Señor. Como mi hermano Abraham ya ha dicho, esos son algunos de las ideas filosóficas que van mucho en contra de la existencia del Señor. Vamos a tratar aquí unos cuantos factores que implican la existencia del Señor para poder entender o comprender mejor. Primer punto, vamos a entender con la cosmología. La cosmología o cosmológico, el teológico, el axiológico y finalmente el ontológico. Vamos a empezar. Primero, el cosmológico. Este argumento trata sobre lo que es la